Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar del modelo ABC de Albert Ellis, de la terapia racional emotiva conductual. Este es el canal de Psicología en Vídeo y yo soy el doctor Alberto San Agustín. Hablaré del modelo ABC y también pondré algunos ejemplos para ilustrar este modelo. Como comentaba, es el modelo ABC situacional, es decir, es un punto clave de la terapia racional emotiva conductual y es un marco operativo básico. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el presupuesto básico? Pues es que lo que nos pasa, que sería la A, no es lo que nos perturba, que sería la C, sino lo que pensamos y lo que nos decimos, B, a nosotros mismos acerca de lo que nos pasa. Es decir, que no hay una conexión directa entre A y C. Es decir, entre la adversidad o la situación y las emociones que aparecen, sino que el proceso es de A, B y C. Es decir, hay una adversidad y entre la adversidad y las emociones hay una serie de creencias, diálogo interno, imágenes mentales, que son las que median entre la situación A y las emociones C. Aquí estoy hablando de emociones en el C, pero no solo son emociones, sino también cogniciones y también conductas, como veremos más adelante. El modelo completo sería este, el modo de proceder, A, B, C, D, E, incluso podríamos poner una F, la A sería la adversidad, la B las creencias irracionales y las C las consecuencias emocionales y conductuales y también cognitivas, que es lo que comentaremos después. Esto sería la parte inicial, el ABC es lo que es el presupuesto básico o el modelo básico a partir del que se crean las perturbaciones emocionales de las personas. La D y la E hacen referencia ya a la parte del tratamiento, que la D sería el debate y el cuestionamiento de creencias irracionales, que es el aspecto básico de esta terapia, aunque se utilizan también técnicas conductuales y emocionales. Y la E sería cuando ya tenemos unas nuevas creencias racionales. La F, que no está puesta aquí, sería cuando ya has desarrollado una nueva filosofía vital más racional o más adaptativa o más funcional. Entonces aquí hablaremos he dicho, del modelo ABC, o sea, de cómo se generan las perturbaciones emocionales en las personas. Tiene un componente A, que hemos dicho que es la adversidad, el componente B, que son las creencias, que pueden ser irracionales o racionales, rígidas y extremas las que son irracionales y flexibles o moderadas las que son racionales. Y el componente C, que serían las emociones, pero que también incluye conductas y también cogniciones, que son consecuentes a las creencias previas que se han activado por la adversidad o por el componente A. Y al final comentamos un poco toda la interacción A-B-C, porque es un círculo en el que interaccionan los tres componentes. Y es en donde se incidirá cuando se haga la terapia. El componente A, la adversidad. La A del modelo ABC es la adversidad, como hemos comentado antes, es la situación concreta en la que estamos experimentando esta alteración emocional, y hemos de tener en cuenta que no experimentamos los problemas emocionales de forma aislada o en el vacío, sino, como es lógico, dentro de un contexto y una situación específica que es la que habrá que analizar. Y habrá que ser lo más específico y concreto posible para saber dónde, cuándo, con quién y cómo estamos experimentando este problema emocional. Estas situaciones pueden ser externas o internas a uno mismo, porque a veces la situación puede ser generada a partir de nuestros propios pensamientos. Digamos que la A no necesariamente tiene que ser un evento externo. Es decir, tú te puedes encontrar mal debido a algo que ha sucedido en el exterior, por ejemplo, que te hayan suspendido un examen, y empiezas a tener una serie de pensamientos y encontrarte mal. Pero a su vez puede ser que al cabo de un tiempo ese sentirte mal sea el componente A, sería una adversidad que hace que tú empieces a pensar acerca de eso y te encuentres peor. O sea, sería como un círculo vicioso. Yo me encuentro mal y además me encuentro mal por encontrarme mal. Lo ideal es que la situación A, el componente A, la adversidad, sea algo observable, es decir, que un observador externo lo pueda confirmar, lo pudiera describir de alguna forma. Es la forma más fácil de abordar los problemas, porque en caso contrario a veces es más complicado porque se asocian los hechos externos, los datos objetivos que tú puedes describir con los sentidos, con una interpretación acerca de ellos. Por eso a veces se habla de A y de A', el sentido de que la A' sería la adversidad, pero con el conjunto de inferencias que se hacen acerca de la adversidad, ¿no? Si alguien, por ejemplo, se ha cruzado contigo, que lo conoces, y no te saluda, pues eso es un dato objetivo.
pero a lo mejor puedes asociar a ello interpretaciones sin darte cuenta de que te esquiva por algún motivo o porque él tiene algo en contra tuyo, y eso no deja de ser una interpretación. Entonces a veces se habla de A' porque puede haber dificultades en distinguir entre la situación objetiva y lo que describimos como adversidad. En otras terapias cognitivas o cognitivo-conductuales se anima a que se valoren primero estos pensamientos y interpretaciones acerca de A o de esta A'. En cambio, en la terapia racional emotivo-conductual se anima a asumir como si fueran ciertas de forma temporal todas estas inferencias de la situación adversa, es decir, la A' se asume como si fuera cierta, aunque parezca que se describe de una forma distorsionada. De esta forma, al asumirlo, lo que haremos es ir hacia las creencias irracionales nucleares de la persona, iremos al núcleo irracional y se trabajará a un nivel más profundo. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes que dar una charla o una ponencia con compañeros de trabajo, asumamos que es sobre un tema de marketing, por ejemplo, en una empresa. Y tienes mucho nerviosismo porque asumes que esa charla que tienes que dar se encontrará con muchas reticencias, con muchas objeciones o que sufrirás ataques. Entonces aquí el hecho objetivo, la A, sería que tienes que dar una conferencia, una charla, una ponencia a compañeros en tu empresa. El tema es que muchas veces esa descripción del hecho que se va a tener que producir, que está en tu mente, porque todavía no ha pasado, lo asociamos a interpretaciones de lo que va a pasar, ¿no? De que la cosa va a ir mal, de que te van a atacar mucho, y en realidad es posible que sea así. Y en la terapia racional emotivo-conductual, pues asumiríamos esto como cierto. En otras terapias, pues lo que analizaríamos son los pensamientos y veríamos los errores cognitivos o los errores a la hora de razonar, ¿no? Y de sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque en la práctica no sabemos lo que va a pasar en sentido estricto hasta que no hayas dado la conferencia. No sabemos si la darás bien, si la darás mal, si tendrás mucho nerviosismo, si no, o si las personas que hay ahí te van a atacar mucho o poco. El tema es que aquí lo que hacemos es asumir como si esto fuera verdad. En cambio, en otras terapias, como digo, lo que se hace es analizar todos estos las falacias lógicas o los errores de razonamiento que podemos tener a la hora de hacer inferencias o deducciones de lo que va o no va a pasar. El componente B serían las creencias. Esto puede incluir pensamientos, puede incluir imágenes mentales, en fin, todo lo que es el aspecto de vivencia interna o de lo que llamamos cogniciones. Como digo, la B significa creencias, son las actitudes que pueden ser rígidas o flexibles, extremas o moderadas, en la clasificación que estamos haciendo. Y también pueden ser generales, muy generales o específicas sobre aspectos concretos de la realidad cotidiana. Lo que llamamos creencias irracionales se caracterizan por ser rígidas y extremas, en cambio las creencias que son racionales serían más flexibles y serían más moderadas, serían lo opuesto. En la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis se sostiene que estas creencias irracionales están en la base de los problemas emocionales por los que la gente consulta cuando tiene que enfrentarse a diversas adversidades, las que llamamos A de la vida. Entonces el aporte más importante a la psicología de la terapia racional emotivo-conductual es que tiene la visión de que estas creencias irracionales son lo que está en el núcleo de los problemas de la gente, porque son creencias rígidas. Y en esencia, ¿cómo son estas creencias? Pues son creencias del tipo deberías, o exigencias absolutas del debo hacer esto, tengo que, he de. Son verbalizaciones mentales que las hacemos de forma consciente o inconsciente en forma de exigencia dogmática, rígida, de cómo tienen o no tienen que ser las cosas. Hay tres creencias irracionales rígidas, serían exigencias acerca del yo, que dan lugar a ansiedad, depresión, vergüenza o culpa, exigencias acerca de los demás, que pueden dar lugar o darán lugar a ira, rabia o conductas pasivo-agresivas o en sentido opuesto incluso a reacciones violentas. Y también exigencias acerca de las condiciones de vida o exigencias acerca de cómo tiene o que no tiene que ser el mundo. Entonces esto puede dar lugar a sentimientos de victimismo, de autocompasión y a conductas de dilación o lo que llaman procrastinación o incluso a conductas adictivas. Entonces, en cuanto a exigencias acerca del yo, ¿qué tipo de verbalizaciones pueden ser? Pues, por ejemplo, decir, yo debo dar bien mi próxima charla, o yo debo aprobar mi próximo examen,
Yo debo hablar con elocuencia. Yo debo ser el más elegante de la fiesta. Yo debo ser la más inteligente de mi trabajo. Son verbalizaciones o pensamientos que pueden ser automáticos, y muchas veces lo son, pero que son muy rígidos. O sea, no es un yo debo suave en el sentido de preferencia, sino es un yo debo rígido. En cuanto a las exigencias sobre los demás, es el equivalente, pero respecto a las demás personas. Tú debes tratarme bien cuando me atiendes. Tú debes elogiarme porque he ordenado la habitación. Tú debes darme dinero cuando te lo pido. Tú debes callar cuando hablo. Tú debes cuidar tu forma física, ¿no? Que esto a veces son pensamientos que tiene una persona respecto a su pareja, o respecto a un hijo o a un padre. Lo mismo que decía antes, no es un tú debes en el sentido de que es una preferencia, es algo que te gustaría, sino que es algo muy rígido, y entonces eso tiene consecuencias prácticas también. En cuanto a exigencias acerca del mundo, pues serían frases como, por ejemplo, estudiar debería ser fácil y divertido, mi trabajo no debería ser tan aburrido, la vida debería ser siempre excitante, la vida no debería darme tantas responsabilidades. Estos son exigencias absolutas que a lo mejor serían preferibles, serían muy deseables, pero lo que las hace nocivas es el que sean rígidas, absolutas, que sean exigencias acerca de la realidad y que no se corresponden con esta. Tenemos también 3 creencias irracionales extremas que se derivan de las creencias rígidas anteriores acerca de nosotros mismos, los demás y del mundo, y que son creencias catastrofistas de intolerancia a la frustración o intolerancia a la incomodidad, que viene a ser lo mismo, o creencias de desvalorización, que serían como etiquetas que ponemos a nosotros mismos, a los demás o al mundo. Siguiendo con los ejemplos anteriores, por ejemplo, las creencias catastrofistas se derivan, como he dicho, de los deberías rígidos. Por ejemplo, cuando decimos yo debo dar bien mi próxima charla, la creencia catastrofista de esta creencia rígida y absoluta es y será horrible si no lo consigo. Por ejemplo, tú debes tratarme bien cuando me atiendes. Si esto lo mantienes de forma rígida, la consecuencia será que y si no lo haces es un desastre. El otro ejemplo, estudiar debería ser fácil y divertido. Si tienes esta creencia rígida, el pensamiento, la creencia catastrofista sería y como es demasiado difícil estudiar, es el fin del mundo. Las creencias rígidas en cuanto a intolerancia a la frustración o intolerancia a la incomodidad también se derivan de estos deberías absolutos. Pues yo debo dar bien mi próxima charla y la creencia consecuente será y no lo podré soportar si no lo consigo. El otro ejemplo, tú debes tratarme bien cuando me atiendas y la consecuencia en forma de creencia rígida de intolerancia a la frustración sería y será intolerable si tú no lo haces. Estudiar debería ser fácil y divertido y la consecuencia de este pensamiento rígido es y debido a que es tan difícil no puedo resistirlo. Serían pensamientos de que no lo tolero, no lo soporto, no lo resisto. Son pensamientos rígidos y extremos irracionales de este tipo. Y en cuanto a creencias de desvalorización, pues es lo mismo. Yo debo dar bien mi próxima charla. Y como consecuencia, la creencia de desvalorización es y si no lo hago, y si no doy bien mi próxima charla, soy despreciable. Tú debes tratarme bien cuando me atiendes, y la consecuencia de que si quieres esto de forma rígida es y si no es así, eres un canalla. O una verbalización parecida. Estudiar debería ser fácil y divertido, y si no, mi vida es un asco por ser tan difícil. Son pensamientos acerca de uno mismo en el sentido que eres despreciable, que eres un gusano, que eres un ser execrable o que los demás son canallas, son parásitos o son gentuza o son lo que sea. Y en cuanto al mundo, pues que el mundo es un asco, que el mundo no tiene sentido, que el mundo es totalmente injusto y creencias extremas de este tipo. Entonces, ¿cuáles son las creencias racionales flexibles? Que luego ya en la continuación del modelo, cuando haces el debate, serían las que irías creando conforme la terapia tuviera éxito. Pues serían creencias que son la base para respuestas sanas a las adversidades de la vida, tanto emocionalmente como conductualmente, como a nivel de pensamiento, de cognición. Son creencias flexibles porque no son deberías que hemos transformado en exigencias absolutas o dogmáticas acerca de uno mismo, la realidad o los demás. Y porque esta flexibilidad hace que sean preferencias no dogmáticas, como iba diciendo. Tienen la forma o la verbalización de deseos, de anhelos o de simplemente preferencias. Entonces, ¿qué estructura tienen estas creencias flexibles? Pues
Primero, afirmas lo que quieres o prefieres conseguir, y en segundo lugar, reconoces que no tienes por qué conseguir lo que quieres. Y entre el primero y el segundo componente se conectan con la palabra pero. Por ejemplo, tenemos preferencias flexibles acerca de uno mismo. Me gustaría dar muy bien la charla, pero no necesito hacerlo. No es una necesidad de vida o muerte. El otro ejemplo, me gustaría que me atendieran bien, pero desgraciadamente no tiene por qué hacerlo. O sea, no será una tragedia, no será una catástrofe. Me gustaría que estudiar matemáticas no fuera tan difícil para mí, pero desafortunadamente no tiene por qué ser así. Es decir, no es una catástrofe, no es una cuestión de vida o muerte. Normalmente estas creencias más flexibles, en forma de preferencias, y en las que aceptas que no tienes por qué conseguir lo que quieres y que la realidad no tiene por qué ser como a ti te gustaría, tienen la ventaja que generarán emociones más suaves, menos intensas, y muchas veces te permitirán conseguir tus objetivos con mayor facilidad porque partirás de una situación de mayores recursos, de más tranquilidad o de más serenidad. Estas creencias racionales son moderadas, es decir, que no son extremas, como las creencias irracionales que hemos comentado anteriormente, y que se derivan de las creencias flexibles que acabamos de exponer. Son creencias no catastrofistas, son creencias en las que hay una tolerancia a la frustración o a la incomodidad, y son creencias en las que hay una aceptación de la realidad, que no quiere decir resignación. Son creencias no catastrofistas, o sea, crees que la situación podría ser siempre peor que la adversidad que te ha acontecido, o sea, la relativizas en cierto modo. Que no es un 100% mala, no es una guerra nuclear, no es una catástrofe absoluta. Incluso tienes la creencia de que algo bueno podría derivar de esa adversidad. En primer lugar, afirmas que es malo realmente, objetivamente, cuando no conseguimos lo que quieres, cuando no lo consigues, pero reconoces que no es una catástrofe terrible cuando esto sucede. Esto hará que tus emociones sean más sanas, más moderadas. Las creencias de tolerancia a la incomodidad o a la frustración implica que tendrás que esforzarte si la incomodidad de esta sigue existiendo, pero que no te vas a morir, que no te pulverizará, que no te desintegrará ni nada por el estilo, que podrás seguir adelante. Significa que no perderás, a pesar de los pesares, tu capacidad para vivir emociones o sensaciones o sentimientos de felicidad, aunque sea con menos frecuencia o aunque sean menos intensos. Y además crees sinceramente que te compensa tolerar esa incomodidad, aunque hagas lo posible por cambiarla desde una posición de recursos o de más tranquilidad. Estas creencias de tolerancia a la incomodidad tienen 3 fases, ¿no? En la primera, afirmas que es un esfuerzo el soportar o el tolerar que tus deseos no se cumplan, que se vean frustrados. En segundo lugar, reconoces que eso lo puedes aguantar, que lo puedes soportar, que no es algo insoportable, que no vas a morir porque te haya pasado eso. Y en tercer lugar, resaltas y asumes que vale la pena el tolerarlo y el adoptar esta actitud. En cuanto a las creencias de aceptación, significan aceptarse a uno mismo, a los demás, como personas falibles que somos, los demás y nosotros mismos, y aceptar al mundo y a las condiciones de vida tal como son. Aquí lo que se asume es que no puedes hacer valoraciones simples y globales de las demás personas o de uno mismo, porque somos excesivamente complejos, y tampoco valoraciones simples o globales acerca del mundo o de las condiciones de vida. Reconoces que las condiciones en las que vives o el mundo es muy complejo y que consta de aspectos buenos, malos y neutros. Entonces trabajarás en evitar estas valoraciones globales porque no sería lógico y realista hacerlo desde un punto de vista objetivo. Entonces esto te dará más tranquilidad que el estar afirmando constantemente que este mundo es un desastre, que la gente es despreciable o que tú mismo, tú misma eres también despreciable o que eres inferior o cuestiones de este tipo. Esas son valoraciones globales que no tienen ningún sentido. Entonces hay que trabajar en moderar este tipo de pensamientos. En cuanto a estas creencias de aceptación, aceptas o afirmas que es malo cuando no consigues lo que quieres o no te gusta una parte de ti mismo, de los demás o de la vida. En segundo lugar, reconoces que tanto tú misma o tú mismo o los demás o la vida en general o el mundo en general no puede valorarse de una forma global, despreciativa o negativa cuando tus deseos se frustran. Y en tercer lugar, afirmas que tanto tú mismo o tú misma o los demás somos seres falibles y complejos, igual que la vida o el mundo en general, con sus aspectos buenos, malos y neutros.
O sea que esta es la visión general. Ejemplos concretos, por ejemplo, de creencias no catastrofistas. Pues, por ejemplo, me gustaría hacer bien mi charla, pero no es necesario para mí hacerlo bien. No es una cuestión de vida o muerte. Entonces la consecuencia, la creencia no catastrofista, pues será malo si no hago bien la charla, pero no será algo horrible, no será algo terrible, no será una guerra nuclear, no será un desastre total. Otro ejemplo, me gustaría que me atendieran bien, pero desgraciadamente no tienen por qué hacerlo. Esto sería la frase, la creencia moderada que hemos comentado antes. La creencia flexible que hemos comentado antes. Entonces, la consecuencia de creencia moderadas, es decir, sería muy desafortunado si me trataran mal, pero no es el fin del mundo. Otro ejemplo de creencia flexible, la que hemos comentado, me gustaría que estudiar matemáticas no fuera tan difícil, pero por desgracia no tiene por qué ser de la manera que yo quiero que sea. Entonces, esta es una creencia flexible y la creencia moderada, no catastrofista, consecuente, es pensar o afirmar que es una molestia que sea tan difícil estudiar matemáticas para mí, pero no es que te rompas la cabeza, no es quedarse tetrapléjico, no es que te caigas por un barranco. En cuanto a creencias de tolerancia a la frustración o tolerancia a la incomodidad, siguiendo con los mismos ejemplos. Me gustaría hacer bien mi próxima charla, pero no es necesario para mí hacerlo. Esta es la creencia flexible. La creencia moderada es sería duro no hacerlo bien, pero podría soportarlo y valdría la pena el esfuerzo. Otro ejemplo de creencia flexible es me gustaría que me atendieran bien, pero desgraciadamente no tienen por qué hacerlo. Entonces la creencia moderada consecuente sería será difícil para mí soportar la mala conducta de esta persona, pero puedo soportarlo y vale la pena que lo haga. El otro ejemplo. Me gustaría que estudiar matemáticas no fuera tan difícil, pero desafortunadamente no tiene por qué ser como yo quiero. Esto es la creencia flexible, ¿de acuerdo? Entonces la creencia moderada, consecuente, es pensar que es una pesadez aguantar esta dificultad estudiando matemáticas, pero puedo tolerarlo y me interesa tolerarlo y me compensa tolerarlo. En cuanto a creencias de aceptación, que ya hemos dicho que también son moderadas, pues lo mismo. No repito las creencias flexibles, pero las creencias de aceptación moderadas serían: si no hago bien la próxima charla, no significará que soy despreciable. Sería el mismo ser humano, falible, tanto si lo hago bien como si lo hago mal. El otro ejemplo. Aunque me disgusta su forma de actuar, no calificaré a esta persona como mala persona, seguirá siendo una persona falible, que pueda actuar bien o a veces mal. En el otro ejemplo, pues la creencia moderada, consecuente, sería: es malo que estudiar matemáticas sea difícil, pero la vida no es un asco cuando esto sucede. La vida es una compleja mezcla de cosas buenas, malas y neutras. En tercer lugar tenemos el componente C, que hemos dicho que eran emociones, pero también conductas y cogniciones que son consecuentes de las creencias irracionales o racionales que hemos comentado anteriormente. La C, ya he dicho, consecuencias emocionales de comportamiento y de pensamiento, resultado de nuestras creencias acerca de la adversidad, la A. Entonces las C, las consecuencias, estarán perturbadas si siguen a creencias irracionales. Entonces son consecuencias negativas insanas. En cambio, las C no estarán trastornadas si siguen creencias racionales acerca de las adversidades. Entonces son consecuencias negativas sanas. Consecuencias emocionales. La terapia racional emotivo-conductual argumenta que si tienes una creencia irracional, B, acerca de una adversidad A, experimentarás emociones negativas insanas, como hemos comentado anteriormente. ¿Y cómo sabes que estas emociones son insanas? Porque te causan gran dolor e incomodidad, porque te predisponen a hacer conductas autodestructivas, porque te impiden hacer las conductas necesarias para conseguir tus objetivos y porque además te conducirán a consecuentes pensamientos disfuncionales y distorsionados. O sea, habrá sensaciones muy negativas, habrá conductas o impulsos para hacer conductas negativas o inhibición de conductas necesarias que tienes que realizar o serían deseables para solucionar tu problema. Y además te inducirán a pensamientos adicionales distorsionados. ¿Y entonces por qué busca la gente ayuda en psicoterapia? Pues porque experimentan estas emociones insanas que estamos comentando, de ansiedad, depresión, culpabilidad, vergüenza, ira, celos, envidia, etc. Entonces las creencias racionales B, si a nivel de B tenemos creencias racionales, la C serán emociones negativas, ciertamente, pero estas serán sanas, serán adaptativas o funcionales.
¿Por qué decimos que estas emociones negativas son sanas? ¿Cómo lo distinguirás? Porque primero te motivan a comprometerte con conductas beneficiosas para conseguir tus objetivos. Partes de una situación de más recursos, de más serenidad, de un poco más de tranquilidad y de una visión un poco más amplia de la situación. Entonces es más fácil que te orientes más a la acción, pero una acción beneficiosa, no a una acción que te sabotee. También te alertan de que tus objetivos han sido bloqueados, pero no te quedas totalmente inmovilizado o inmovilizada. Y además la consecuencia es que el pensamiento al que llevan es un pensamiento equilibrado y más funcional, más adaptado. Sería lo opuesto a lo que hemos dicho de las emociones negativas insanas. Aquí lo que te llevarán estas emociones sanas es a ocuparte en lugar de preocuparte, estar inquieto o inquieta en lugar de estar ansioso o ansiosa, triste en lugar de entrar en depresión, sentir a lo mejor arrepentimiento por algo que has hecho, pero no culpabilidad, sentir decepción, pero no vergüenza, o sentir una sensación de enfado, pero no una ira, o una envidia sana, digamos, en lugar de una envidia odiosa hacia alguien. Esto es para poner unos ejemplos. También hay consecuencias conductuales que formarían parte de la C de este modelo ABC y que consisten estas consecuencias conductuales en acciones manifiestas que se pueden observar externamente o tendencias hacia la acción, que serán ambas poco constructivas. Las acciones manifiestas, como digo, se pueden ver externamente y las tendencias a la acción son impulsos a desarrollar una conducta pero que te inhibes, que no lo realizas. ¿Cómo sabemos cuando hay una tendencia a la acción? Pues por ejemplo, si te sientes que tienes un enfado con algún cliente, por ejemplo, pues ¿cómo sabes si estás experimentando un enfado insano o sano? Pues preguntándote cuál era tu impulso. Si lo que has pensado es que le partirías la cara, aunque te hayas inhibido y por supuesto no lo hayas hecho, pues bueno, y si lo has hecho, pues no hace falta entrar en valoraciones, pero si lo has pensado y te lo has imaginado, pues eso quiere decir que seguramente el enfado que tienes es insano y problemático, aunque externamente no hayas hecho nada y ni se te haya notado. En cambio, si tienes una creencia racional frente a una adversidad, tu conducta pues será más constructiva, adaptativa y funcional. Aquí estamos siempre, como podemos ver, en el modelo ABC, en siempre esta interrelación entre estos tres factores. Entonces los resultados variarán según estemos en creencias irracionales en medio, la B sean creencias racionales o irracionales. Y luego tenemos unas consecuencias cognitivas también a nivel de la C. Entonces si tienes una creencia irracional en una B irracional acerca de una adversidad A, también habrá consecuencias de pensamientos posteriores que si la creencia ha sido irracional tenderán a ser a su vez pensamientos distorsionados y sesgados hacia lo negativo. En cambio, si estas creencias son racionales a nivel de B, pues los pensamientos posteriores, las C de pensamientos, serán equilibrados y tendrás una visión más adaptada de la situación. Es como una cascada, como un círculo vicioso de que unos pensamientos negativos dan lugar a otros pensamientos negativos o siguiendo la terapia racional emotivo-conductual, pues pensamientos adicionales irracionales y distorsionados. Una tendencia a ver lo negativo de la situación. Por supuesto, a veces hay situaciones límites en las que es difícil distinguir entre emociones negativas insanas y sanas, porque puede haber los solapamientos entre ambas. Hay una interacción, como hemos visto hasta aquí, una interacción entre A, B y C, entre las adversidades o las situaciones o los contextos, y las B, los pensamientos, sean racionales y irracionales, y las C, las consecuencias, que serán tanto emocionales como conductuales como cognitivas. Este es el modelo situacional ABC, de forma que las adversidades reales o inferidas, aquello que hemos dicho al principio de la A o la A', desencadenan las creencias B, que podrán ser racionales e irracionales o irracionales y que darán lugar a sentimientos, emociones, conductas o pensamientos posteriores, que es lo que llamamos C, que son las consecuencias. Entonces estos tres componentes A, B, C interaccionan de forma compleja y variada entre ellos. Entonces si tienes unas creencias rígidas en una situación, tendrás inferencias o deducirás cosas muy negativas acerca de la adversidad, de la A, de lo que ocurre, y te enfocarás en características particulares de la adversidad en las que no prestarías atención si no tuvieras estas creencias, si tus creencias fueran más racionales. Es un sesgo que te hace buscar señales que confirman tus creencias. Esto ya sabemos que nos pasa a todos, ¿no? Que a veces tendemos a buscar señales que confirman lo que creemos. Entonces, si lo que crees es muy negativo y te perjudica, y buscas señales sin darte cuenta en el medio que confirman tus prejuicios, que a la vez te perjudican y te inhiben, como hemos ido explicando durante esta presentación, pues
esto es un mal asunto. Entonces, por esto es importante tener en cuenta toda esta interacción ABC que a veces se produce de una forma muy rápida, como un relámpago, y no nos damos ni cuenta. Entonces, si te crees de forma dogmática y rígida que no debería ser rechazado en las reuniones o rechazada, tenderás a ver rechazo social a lo mejor en donde no lo hay. Tenderás a ver señales de rechazo porque tienes esta creencia, y si no la tuvieras, pues adoptarías una posición más natural. Y a lo mejor adoptas conductas extrañas que hacen que a lo mejor provoques realmente esa reacción a los demás. Entonces ahí está lo negativo de esta interacción ABC cuando las ves son creencias irracionales, rígidas y extremas, ¿no? Nos pasa porque tendremos un sesgo negativo que nos hará enfocar la atención, prestar más atención a las frases negativas que digan los demás, y en cambio excluirás las afirmaciones neutrales o positivas. Entonces esto hay que trabajarlo para, aquí estamos hablando en una situación de una persona que cree que es rechazado o rechazada sistemáticamente en las reuniones sociales o en los contextos sociales, pero se podría aplicar en muchos otros aspectos. A la vez, cuando tienes estas emociones que te están perjudicando, que te hacen sentirte muy mal, pues como por ejemplo lo que hemos dicho, la depresión, pues hace más fácil que a su vez tengas más creencias irracionales, ¿no? O sea, hay una interacción. Y también puede haber pequeñas variaciones en las situaciones en las que a lo mejor en un momento te pueden inducir creencias irracionales, pero no en otras, ¿no? A lo mejor en unas reuniones sociales con determinados miembros de tu familia no te pasa eso, pero en cambio de tu trabajo sí que te pasa. O, por ejemplo, hablar en público en una sala con luz natural no te crea problemas, en cambio cuando hay luz artificial sí, o dependiendo si es por la mañana o por la noche, hay situaciones de estas que a lo mejor que pueden parecer extrañas pero que a las personas les suceden. Y todo se debe a una interacción compleja dentro de este modelo ABC. Te dejo aquí otros vídeos por si te interesan de terapia racional emotivo-conductual y de psicología, y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.